otras cosas más en su vida. ¿Y saben quién es el que mejor conoce la biografía de Patricia Bullrich? Porque la estudió, porque la contó de manera magistral en un libro, nuestro querido amigo y compañero Ricardo Patán Rajendorfer. Él es periodista, como decía recién, es amigo y está en comunicación con nosotros. Querido Patán, el gusto de saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Bien, Adrián, un gusto de estar Bueno, hablando con vos. se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Hace tiempo que no nos cruzamos, así que por lo menos nos vemos pantalla mediante, como anticipo del café que nos tomaremos prontamente, espero. Bueno, querido Patán, a ver, en la campaña se han resucitado, reeditado, puesto en consideración pública algunas de las etapas de la vida de Patricia Bullrich, ¿no? Vemos cómo desde el larretismo ahora buscan recordar el paso de Bullrich por el gobierno de la Rúa y hemos visto carteles, hemos visto alusiones a una etapa anterior de Bullrich que es la etapa montonera. Vos conociste, estudiaste y contaste la vida de Bullrich. ¿Cuántas vidas tuvo Bullrich? Digamos. Mira, es difícil contestar eso debido a su travesía, su esforzada travesía a través de lo que podríamos llamar varias vidas. Pero yo pienso que esas varias vidas están resumidas prácticamente, desde luego, en una sola existencia, en la existencia de una persona que desde temprana edad hizo de la acumulación del poder la razón de su vida, ¿no? O sea, toda su vida y toda su travesía a través del arco ideológico estuvo atravesada por ese anhelo, fuese donde fuese, y siempre, o por lo menos hasta ahora, al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea Menem, ya sea De la Rúa, ya sea Mauricio Macri, solo que en estos últimos tiempos ella se percibe como la ganadora de turno, en consecuencia abdicó de ese modo su papel de eterna ladera de alguien. En Patricia, estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, autor de Patricia, eh, que es la biografía de Patricia Bullrich, de la lucha armada a la seguridad. Es el corte, digamos, de tu biografía, que podría tener seguramente una versión ampliada con esta etapa nueva de Bullrich candidata, ¿verdad, Patán? Mira, este libro se publicó en los primeros meses de 2019, cuando finalizaba el gobierno de Mauricio Macri. Desde luego que en el aspecto fáctico sería Le faltan posible dos vidas, digamos. Le faltan dos vidas de Bullrich. La negacionista, la que combatió contra las vacunas, contra los cuidados durante el coronavirus, y esta candidata, digamos, ¿no? Sí, sí, que digamos forma parte De del la misma, mismo del mismo capítulo, te proceso. Claro. diría. Lo que le rezo al Señor es no tener que agregar en vez de uno, dos capítulos. No sé si me Sí, explico. entiendo. Que sería el capítulo triunfal. Exactamente, cosa que no sería necesario si ese capítulo No se o si esa escribe. etapa de su vida no fuese no triunfal. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que una figura como Patricia Bullrich, que ha sido muy ecléctica en sus decisiones políticas a lo largo de su vida, y como vos bien describís, ha estado donde calienta el sol habitualmente en su vida política, hoy sea una figura competitiva? ¿Por qué la sociedad Mira, eso, argentina considera competitivo y potable políticamente hablando a alguien que, si hay algo que no puede asignársele, es coherencia, digamos? sí, eso tiene que ver eso refleja un poco la posición, el posicionamiento de cierto sector de la sociedad, ¿no? Hay un sociólogo portugués, Boaventura Sousa Santos, que habla de fascismo societal, ¿no?
y diferencia este fenómeno de los procesos de ultraderecha que asolaron a la Europa de la primera mitad del siglo XX, puesto que esos procesos estuvieron de algún modo impulsados o por algún partido político de ultraderecha o por algún estado de ultraderecha. A diferencia de ello, esta forma de ultraderecha brota del cuerpo social, o sea, es un fascismo sin jefes, es un fascismo pluralista, pero disciplinante y, diríase, civilizatorio, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, el fascismo de quienes hasta ignoran lo que es el fascismo. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno, pienso, global. En ese sentido, a veces a mí me da la impresión de que el mundo se ha convertido en una especie de república del Weimar, en alusión al régimen que hubo en Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1933, cuando es elegido Hitler como canciller o como primer ministro. Fue elegido, o sea, no llegó al poder mediante una acción facciosa, ¿no? En ese sentido, fíjate vos que en estos momentos la ultraderecha gana en España las elecciones de medio término, en Italia hay un gobierno de ultraderecha, tuvimos a Trump, tuvimos a Bolsonaro, de pronto Milei, independientemente a su desplome de las últimas semanas, era el hit electoral de esta temporada. O sea, Patricia Bullrich de algún modo se amolda a ese discurso, más que esa categoría sociológica que denominamos la gente, se amolda al discurso de Patricia Bullrich. Sí, la sociedad, pienso yo, que experimentara un corrimiento hacia la izquierda, Patricia Bullrich sería una versión desmejorada de Rosa Luxemburgo. Patán, en tu recorrido biográfico de Patricia Bullrich, vos haces foco en un tramo de la historia muy dolorosa para los argentinos que vivimos los últimos años y padecemos los últimos años las políticas represivas en materia de seguridad, que curiosamente es un activo de campaña para Bullrich. Ahora, es un activo de campaña que acaba de fracasar el fin de semana en el lugar donde se suponía esa política de mano dura podía llegar a conectar con la demanda social, ¿no? Es decir, Bullrich ha hecho de su gestión en el Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri una gestión de mano dura, de represión, de muerte. Santiago Maldonado muere en el marco de una represión estatal, Rafael Nahuel muere en circunstancias no esclarecidas todavía, pero con todos los indicios de haber sido víctima de la represión y de la violencia estatal. Es decir, que eso que para muchos de nosotros es invalidante, debiera ser invalidante como discurso público, como discurso de campaña, Bullrich lo utiliza como activo. Ahora, en Santa Fe, donde se supone que ese debiera ser un activo importante por el drama narco, se le dio la espalda a su candidata, que prometía eso. Tenemos una mala ilusión óptica de lo que quiere la sociedad en materia de seguridad. Patán, vos que trabajás hace muchos años con el tema de seguridad. ¿Creemos nosotros los periodistas que la sociedad quiere cosas que no quiere? Mira, es raro toda esta problemática, porque fíjate vos que a nivel electoral todos los candidatos de esa franja prometen las peores calamidades, calamidades que se volcarían sobre todo el cuerpo social para seducir a sus futuras víctimas de algún modo, ¿no? Patricia Bullrich no es la única, qué sé yo, expert
que es un candidato de Larreta, por cierto, quiere, según sus propias palabras, bala y celda, ¿no? Bala y reja, ¿no? Desde hace muchos años el tema de la inseguridad, que no es otra cosa que violencia urbana, es utilizado como bandera, como estandarte político de muchos candidatos. Eduardo Duhalde ya lo hacía hace 20 años, ¿no? Puesto que es una problemática que preocupa a la sociedad. Es una problemática que preocupa a la sociedad y de algún modo enardece también a la prensa, ¿no? Ahora, ahí está, ahí tocas un tema, Patán, muy interesante. Enardece a la prensa. Pero si vos ves el desempeño electoral de quienes prometen mano dura, son desempeños marginales. Pienso en Rico, pienso en Patti. Hay comunidades que han conectado con esa... no sé, quizá el más exitoso dentro de esa categoría haya sido el genocida Bussi, ¿no? En términos electorales. Pero acotado a una comunidad específica. No, las propuestas nacionales de mano dura, no sé, en su momento Rico fue un abanderado de eso. No conectaron, por lo menos, con la mayoría de la sociedad, la mayoría que se necesita para gobernar. Y por eso te preguntaba si no tenemos los periodistas una percepción equivocada de lo que demanda la sociedad en materia de seguridad cuando creemos que hay una mayoría que acompañaría a mano dura, porque la verdad que no se verifica electoralmente eso. Ahí justo lo están llamando. Mira, sí, bueno. Posiblemente sí, y de algún modo esa percepción que tienen los periodistas, esa percepción equivocada, es también fruto de lo que el mismo periodismo genera, ¿no? O sea, fíjate vos que si vos pasás en un noticiero, en el lapso de una hora, una y otra vez, la información de, ponele, el asesinato en ocasión de robo de un remisero en la localidad de Gregorio de la Ferrier, la señora de Barrio Norte que escucha esa reiteración va a empezar a creer que la vereda de donde está situado su edificio está tapizado de cadáveres. Y no es así. No es así tampoco, digamos, los niveles de inseguridad que existen en este país. Fíjate vos que con excepción de Rosario, los índices de homicidios son bastante bajos en relación a los países de la región y en relación incluso a los Estados Unidos, es de 4,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? En Chile, que es tomado como un país seguro, ese índice es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese sentido hay que aclarar también que del total de los homicidios, del 100% de los homicidios que ocurren en este país, solamente el 30% son producidos en el marco de los delitos contra la propiedad, o sea, en el marco de la inseguridad, en tanto que el resto, el 60 o el 70%, son asesinatos cometidos, son asesinatos intrafamiliares, intrabarriales, o sea, intravecinales, asesinatos entre personas que se conocían previamente, o sea, asesinatos cometidos no por motochorros, sino por lo que podríamos llamar la parte sana de la población. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, periodista, autor de varios bestsellers. Iniciamos el recorrido con Patricia Bullrich, que es la biografía de la precandidata de Juntos por el Cambio, pero en tu historia hay algunos libros, yo los llamo fundamentales, de la literatura periodística que se ha realizado en Argentina, dos de ellos donde te sumergís en los aspectos delictivos
de las policías, ¿no? La policía bonaerense en el primer paso, y en la secta del Gatillo, bueno, también, la secta del Gatillo también aborda delitos policiales. Creo que ahí intercalás también con la federal. Ahora, me preguntaba cuánto de todo esto que se percibe en la sociedad como una ola, la famosa ola de inseguridad y demás, es estimulada por el negocio de la inseguridad. Pensaba en medios, periodistas, en comunicadores muy sensibles, por ejemplo, políticos también, muy sensibles al negocio de las cámaras de seguridad, muy sensibles al negocio de las empresas de seguridad privada, que son negocios que no existirían si no existiese una ola de inseguridad. Y la ola se genera a partir de una sensación térmica, ¿no? Hay una comunidad ahí de intereses entre medios, comunicadores, negocio de inseguridad. La propia Bullrich, vos contás en el libro que durante su gestión promovió importantes negocios vinculados a la seguridad, con compra de armamentos, de pertrechos de seguridad. Sí, mira, obviamente la inseguridad es taquillera y es una fuente inagotable de negocios, ¿no? Y no solo es una fuente inagotable de negocios, sino lo es por el hecho de que el público, vamos a llamarlo así, consume eso. No solo consume alarmas que pone en su casa, sino lo consume mediáticamente. Por ejemplo, el negocio de las cámaras. De hecho, no aquí solamente, sino en el mundo, las cámaras de seguridad han convertido el mundo en una cosa absolutamente orwelliana, sí, ¿no? Algo que supo deslizar hace muchísimas décadas George Orwell, sí, en su famosa novela 1984. Y él plantea, Orwell en 1984 ya plantea que sin miedo ese hipercontrol no sería posible. O sea que la imposición del miedo es necesario para que todos aceptemos ser vigilados, digamos. Exacto, por un lado. Y por otro lado, fíjate vos que la mayoría de las notas, la mayoría de las coberturas periodísticas que se transmiten por televisión acerca de hechos policiales consiste simplemente y nada menos que en la proyección de delitos cometidos y filmados por cámaras de seguridad. Vos ponés cualquier noticiero, sí, en las horas pico, y cuando reflejan un hecho policial no hay entrevistas, no hay investigación in situ de los cronistas de ese palo del periodismo, sino que simplemente te ponen el hecho, sí, filmado por alguna cámara de seguridad. ¿No había un programa específicamente? ¿No había un programa de televisión que eran cámaras de seguridad de municipios? Exactamente. Entiendo que eran del mismo proveedor. Todas las cámaras eran del mismo proveedor. Por un lado, pero digamos, eso se diversificó y ahora, digamos, en cualquier canal, digamos, un 30% del noticiero son cámaras de seguridad. Un 80% de las noticias policiales son cámaras de seguridad, ¿no? En ese sentido, lo único que diferencia esas coberturas, entre comillas, automáticas que se consiguen en los centros de monitoreo de los ministerios de seguridad de otras coberturas policiales, es cuando se comete algún crimen resonante en la cual, digamos, corren ríos de tinta acerca de hipótesis periodísticas que por otra parte no son demasiado serias. O sea, Patán, que el segurismo que prometen, por ejemplo, Patricia Bullrich o otras figuras como expert, básicamente es un negocio, digamos. Las estadísticas no indican que la Argentina tenga una crisis de seguridad. Obviamente hay delitos, digamos, ¿no? Pero no al nivel que por lo menos se exhiben en los medios del sistema y con estos candidatos. Detrás está el viejo negocio policial, que vos bien describís en Maldita Policía, en la secta del Gatillo,
Y a ese viejo negocio policial se han incorporado negocios de Estado, estados que venden insumos de seguridad. Exactamente, en ese sentido, digamos, no solamente es un negocio económico, sino también es un negocio electoral, ¿no? Y fíjate vos que eso va entroncado con los negocios policiales, porque, bueno, si algo hemos comprobado en las últimas 2 décadas y media, es que no solo la bonaerense, sino la mayoría de las fuerzas de seguridad que actúan en el país son fuerzas que se autofinancian a través de las cajas delictivas, en consecuencia se autogobiernan, haciendo un pacto con los gobernadores de turno, con las autoridades políticas de turno, que consiste en vista gorda con los negocios de ellos, a cambio de su presencia en las calles, para crear la ilusoria sensación de seguridad, ¿no? O sea, digamos, son negocios paralelos forjados a la luz o al calor de el negocio de la inseguridad. O sea, es un sistema de mamushkas que se reproduce. Querido Patán, la última, que es a la vez no una confesión, porque no voy a confesar un delito, es un reconocimiento, una admisión. En el día de hoy se cumplen 29 años desde que te admiro, porque pude comprobar físicamente cómo trabajás. Vos no lo vas a recordar, pues yo era un joven cronista, vos ya eras un periodista consagrado hace 29 años, siendo muy joven, por cierto. Pero hace 29 años ocurrió el atentado a la AMIA. Yo era un joven cronista de la revista Noticias y Patán estaba en esa publicación junto a otros colegas y lo vi trabajar en un marco muy difícil de trabajo, que es una situación impensada, dolorosa, trágica. Creo que al día de hoy, si uno excluye como hecho terrorista los bombardeos a Plaza de Mayo, es el atentado terrorista más importante que se haya desplegado en suelo argentino. Y yo ahí te miré y te admiré y aprendí. Y después la vida me permitió ser tu amigo y compartir otras redacciones y otros momentos profesionales. ¿Por qué pasaron 29 años y no hay justicia en el caso del atentado a la AMIA, Patán? Mira, yo pienso que en perspectiva esto se debe a una constelación de factores. Una constelación de factores que tiene que ver con ciertas disfunciones del poder, y esas disfunciones del poder también alcanzan a los actores que tuvieron a su cargo las sucesivas etapas investigativas de este atentado. O sea, por empezar, dentro de los investigadores, dentro de quienes debían investigar eso, se generó, o sea, la investigación del tema AMIA, el expediente de la AMIA, fue el terreno en el cual dos sectores de la CIDE comenzaron a disputar su interna, ¿no? El sector Salapatria y el grupo Estados Unidos. El sector Salapatria, integrado por personajes como Patricio Finan, que ahora está preso por delitos de deshumanidad cometidos en Automotores Orletti en la época de la dictadura, y Alejandro Brusón, eran los investigadores del juez Galeano, que, como sabemos, terminó mal al comprobarse el pago de $400.000 al principal detenido en ese momento de la causa, Carlos Tejeldín, para que apunte de una manera absolutamente mentirosa sobre el grupo de policías que se pasaron unos cuantos años engarronados por este asunto, ¿no? Con posterioridad a eso, al ser desafectados
esos muchachos fueron reemplazados por el famoso Stiuso, que tenía intereses políticos y intereses partidarios, por decirlo de alguna manera, por intensificar de una manera, pienso yo, tan oficiosa como lo fue el apuntamiento de Galeano y su patota sobre los policías bonaerenses, sobre la pista iraní, ¿no? Desembocando en situaciones anexas que fueron capitalizando el interés público, desplazando así la importancia de la investigación del atentado propiamente dicho, como el tema del referéndum con Irán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa investigación, ya de por sí difícil, derivó en un inevitable e irremediable estancamiento debido a toda una constelación de factores que tenían que ver con los sucesivos intereses políticos existentes desde aquel ya remoto 1994 a la fecha. Al respecto, viene a mi mente una cosa que solía repetir una y otra vez el recordado Enríquez Drech, que es lo siguiente: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Abrazo grande, querido Patán. Un abrazo, un gusto haber estado hablando con vos, y ya lo haremos, café de por medio. Un abrazo grande. Querido Ricardo Patán Rajendorf.